Ah, vaya. Vaya, ha costado arrancar, pero usted sabe que la universidad tiene algunas políticas que hay que respetar, ¿verdad? Sí, entiendo. Y en vista de que solo es usted, pues eso de que esté llegando o estemos llegando los dos, ¿verdad? Más que nos han Sí. dejado hasta allá en el quinto piso. Entonces sale más práctico que lo trabajemos de esta manera. Realmente el licenciado Batres no me aclaró muy bien, al final no, pero he revisado el sistema y siempre me aparece la asignatura ahí para asignar nota. Entonces vamos a seguir, ¿verdad? Excelente, Lee. Primero Dios no nos vayan a salir con una sorpresa. Así que, Fíjese que yo le ujú, consulté a Lick Batres, ajá. porque yo estoy en la misma situación en dos materias más. Entonces, con la misma situación. Entonces Mm, me dijo él, ¿verdad? Que él tenía la fe de que se iban a inscribir más alumnos al finalizar el 15 de febrero. de febrero, sí. Ajá, entonces, ¿qué es el periodo extraordinario, verdad? Hasta ahí el periodo extraordinario, ¿verdad? Entonces, en todo caso, pues, tal vez si no, pues, vamos a ver de qué manera se da la clase de forma tutoriada, me dice él. Sí, ¿verdad? Lo Ah, importante es arrancar, ¿verdad? Ojalá que se inscriban más. Si se inscriben sí, más, claro. pues podemos volver a lo presencial porque ya habría forma de hacerlo, ¿verdad? Ujú. Correcto, así es, así De es. todas maneras, cualquier cosa, vamos a estar ahí en contacto hoy. Exacto, Lick, ahí está, ahí tenemos los contactos para ponernos de acuerdo. Bueno, vamos a empezar entonces. Bueno, Bien, yo le había mandado un material ahí sobre los estados financieros y sobre el balance general. Eso hay que darle su leidita. Y hoy sí, vamos a retomar parte de eso porque como es contabilidad 3, entonces yo necesito hacer un repaso. Este es de otra materia y dice otra materia, pero es el mismo repaso que yo pensaba hacer con usted, sí, ¿verdad? Entonces vamos a tener una sesión de 40 minutos hasta ahí, ¿verdad? Y vamos a cerrar y el jueves nos volvemos a conectar nuevamente hasta que sí, nos den otro lineamiento. Hoy. exacto, está Y bien. con respecto al laboratorio, pues yo le voy a mandar un enlace el jueves para que Ujú, usted me lo conteste sobre lo que ha leído, ¿verdad? Consulte ahí sus apuntes y me contesta las preguntas que yo le mando. Y ahí vamos a excelente. sacar el laboratorio. Bien, vamos a hablar de los aspectos contables, un pequeño repaso. Y primero, pues, hablar de lo que es el balance general. Recuerde usted que el balance general en contabilidad es el estado financiero más importante que puede haber porque ahí es donde está prácticamente el panorama general de toda la empresa y cómo la empresa se encuentra. Una de las características que tiene el balance es que nos muestra la situación financiera. Y otra cosa es que es un estado financiero estático. Eso significa que el balance se hace a una sola fecha. Es el único estado financiero que se hace a una sola fecha. De ahí el estado de resultados, el flujo de efectivo y el otro estado de cambios en el patrimonio, eso se hacen tomando como base la fecha de inicio del periodo y la fecha de finalización. Pero el balance es el único que se eh, elabora a una sola fecha, ¿verdad? Porque muestra la situación de ese momento. Es como una fotografía que se le toma a la empresa. Mientras que, por ejemplo, el estado de resultados, cuando usted dice que vendió 1 millón o que compró $500,000, ahí está reflejando lo que pasó en todo el año. O sea, usted dice, vendió $1 millón, vendió $1 millón en todo el año, no en una sola fecha. Ahí está la diferencia. Y por eso es que se dice que es estático. Ahora, ¿qué vamos a entender nosotros por situación financiera? ¿Verdad? Ahí está la definición del balance. Es el documento que muestra la situación financiera de una entidad a una fecha. Esta presentación también se la voy a mandar. A ver, se la voy a Vaya, mandar hoy excelente, Lick. mismo. Nomás terminar, yo se la mando. Gracias. Bien. Eh, la situación financiera nosotros debemos entenderla como la capacidad de pago. Cuando una empresa tiene capacidad de pago, es decir, tiene suficientes recursos para pagar salarios, para pagarle a los proveedores, para pagar la cuota del banco, etcétera. Entonces se dice que tiene una buena situación financiera y precisamente es lo que el balance muestra.
Ahora, la situación financiera yo la puedo analizar en dos sentidos, en dos momentos o en dos enfoques. El primero se llama liquidez y la otra es la solvencia. La liquidez es la capacidad de pago en el corto plazo, es decir, qué tanto yo puedo pagar las deudas de hoy, dentro de un mes, dentro de 3 meses, máximo un año. Porque el corto plazo nosotros a nivel contable lo asociamos a un periodo no mayor a 12 meses. Todo aquello que no dure más de 12 meses es corto plazo. Y si pasa de los 12 meses, entonces ya es largo plazo. Le aclaro de que es en contabilidad porque en otras áreas los plazos son distintos. En economía, por ejemplo, manejan otro tipo de plazos. Sí, O dependiendo de la situación en la que usted esté analizando, así va a ser, usted lo va a tomar como corto o largo. Un corto plazo podría ser 3 años, depende, ¿no? Si es un proyecto muy largo, 3 años se considera un corto plazo. Pero acá nosotros vamos a decir que corto plazo es un año o menos y largo plazo es más de un año. Entonces, si nosotros medimos la capacidad de pago en corto plazo, le llamamos liquidez, y si la medimos en el largo plazo, le vamos a llamar solvencia. Ahora, el balance tiene partes, ¿no? Esto está en la presentación que le mandé, este cuadro. sí. Y el balance se puede hacer de dos maneras. Se puede hacer en forma de cuenta, ¿verdad? Que usted sabe, la forma horizontal, donde le ponemos el activo a la izquierda y el pasivo y el patrimonio a la derecha. O se puede hacer en forma de reporte, que es vertical, o sea, primero el activo, luego el pasivo y por último el patrimonio. ¿Qué debe llevar un balance? El balance debe llevar primeramente en el encabezado el nombre de la entidad, ¿verdad? Es lo primerito que se debe escribir. De hecho, cualquier eh, documento que emita una empresa debe llevar primero el nombre de la empresa. Luego la denominación, o sea, la palabra balance general y la fecha a la cual se está elaborando, ¿verdad? Normalmente el balance general se hace a la última fecha del año que se está cerrando, al 31 de diciembre del 2021, del 2022 o 2023. La expresión de la moneda, porque tenemos que expresar ahí si está en dólares, si está en lempiras, si está en quetzales, para evitar que vaya a haber algún tipo de confusión a la hora de analizar el balance, ¿no? Estos son dólares. Y los signos de la moneda no siempre sirven, porque el signo de dólar es similar al signo de pesos. Ujú. Entonces, si usted le pone el signo y ahí se entiende que son dólares, en realidad los dólares deberían de llevar, oficialmente llevan una U y una S antes del signo, ¿verdad? De US dólar. Pero nosotros acostumbramos a poner solamente el, el signo de dólar, o sea, la S con las dos rayitas. Ujú. El nivel de precisión, eso es si es necesario. ¿Cuándo se usa el nivel de precisión? Cuando, por ejemplo, en el balance usted tiene cantidades muy largas, ¿verdad? Por ejemplo, en los balances de empresas muy grandes o, por ejemplo, los balances en contabilidad gubernamental, donde se manejan cifras de miles de millones de dólares, entonces es necesario recortarlos porque si no, el balance pierde estética. Se hace, imagínense una cantidad de unas 17 cifras, tendríamos unas columnotas bien anchas, entonces se volvería un poco complicado hacerlo. Entonces ahí se recorta, se le quitan 6 ceros, por ejemplo, y se pone millones, en millones de dólares, ¿no? Para que el balance no quede tan feo. Luego viene el cuerpo, donde están los tres elementos fundamentales, que son el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Y al pie del balance van las firmas, que primero debe firmar el propietario o representante legal, el auditor externo y el contador. Realmente no hay regla del orden de las firmas, pero aquí está desordenado porque primero normalmente se pone el propietario representante, luego el contador y por último firma el auditor, aunque eso, lo importante es que lleve las tres firmas, no en qué orden vaya, ¿no? Pero por costumbre, primero firma el mero mero de la empresa, luego firma el contador, que es el que ha elaborado el balance, y por último firma el auditor, que es el que da fe de las cifras que están ahí, así como veíamos allá en organización contable. Ahora, Sí. los elementos, así rápidamente, ¿no? El activo, que sabemos que son los recursos, el activo son los recursos.
Todos los recursos que la empresa tiene, incluyendo la mercadería, el pisto, los terrenos, los edificios, vehículos, maquinarias, todo eso es activo. El pasivo, que son todas las deudas, y el patrimonio neto, que es la parte que le pertenece al dueño o a los dueños de la empresa cuando es una sociedad. Entonces hay una relación matemática que ya conocemos, que es que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Esta es la relación que nosotros en contabilidad siempre estamos peleando para que se mantenga, ¿no? Si no se da la igualdad, entonces decimos no cuadra, entonces hay algún error en lo que hemos hecho. Ahora, el activo se subdivide, ¿no? En corriente y no corriente. Y aquí volvemos a jugar con los plazos. Si el activo es corriente, porque es a corto plazo. O sea, todo activo cuyo vencimiento es a corto plazo se considera corriente, y si es a largo plazo se considera no corriente. En el activo corriente podemos encontrar rubros o subdivisiones, como son, por ejemplo, efectivo equivalentes, cuentas por cobrar, inventarios. Por ahí anda las tres áreas principales, aunque se subdividen otras después, pero son el efectivo, las cuentas por cobrar y el inventario. Y el pasivo no corriente, pues son el famoso activo fijo, o también llamado propiedad, planta y equipo, donde tenemos los vehículos, mobiliario, maquinaria, edificios, terrenos. Tenemos también ahí los activos intangibles, como propiedad, planta y equipo, perdón, no. Propiedad intelectual, que es cuando nosotros, por ejemplo, tenemos el derecho de producir una canción, por ejemplo, o un libro, ¿no? Esa es propiedad intelectual. Patentes y marcas, que es cuestiones relacionadas con inventos o el uso de marcas de fábrica. Y también tenemos activos financieros como inversiones a largo plazo. Ese es el activo no corriente. De la misma manera, el pasivo se subdivide en corriente y no corriente. Como el pasivo son deudas, entonces todas las deudas a corto plazo son corrientes, y todas las deudas a largo plazo son no corrientes. Estoy grabando la clase. Yo tengo un canal de YouTube. Le voy a mandar el enlace. Oye, para que si usted se le quedó algo ahí o quiere escuchar la explicación nuevamente, ahí va al canal y usted puede ver el video. Oye, yo lo voy a subir hoy mismo. Bien, entonces hay deudas a corto plazo que son pasivos corrientes. Eso significa que son deudas que vencen en un año o menos. Ahí encontramos las cuentas por pagar o los préstamos a corto plazo que pueda tener la empresa. Todo lo que la empresa tenga que pagar en el corto plazo, incluyendo las obligaciones fiscales, porque todos los impuestos generalmente son a corto plazo. El Estado no le va a dar 5 años para pagar. De acuerdo a la ley de administración financiera del Estado, la ley conocida cariñosamente como ley SAFI, lo más que le puede dar el Estado ante cualquier deuda que usted tenga con ellos, de cualquier tipo que sea, son 6 meses. Es lo más que le pueden dar, partirle la deuda en 6 meses. No años, ni mucho menos siglos. Entonces, ahí con el Estado nunca, o sea, uno nunca gana con el Estado siempre gana y uno es el que lleva las de perder. Correcto. ¿Por qué? Porque tiene el monopolio de la ley, ¿verdad? Ellos son los que crean las leyes y por lo tanto nos pueden vacunar. Mira, hoy con las multas de tránsito, Sí, correcto. algunos están haciendo caso, ¿verdad? Por ejemplo, los motociclistas. Hoy he estado observando motociclistas. Algunos ya no hacen esa fila en medio de los carros, andan Sí, su chalequito, ¿verdad? Ahí andan vendiendo chalecos, venta loca han hecho con unos chalecos para que no les pongan la multa. Pero al final vamos a volver a lo mismo, o sea, eso vamos otra vez a la misma situación. Pero bueno, si la deuda es a largo plazo, es decir, es para pagarla más de un año, entonces se dice que es un pasivo no corriente. Normalmente los préstamos bancarios son a largo plazo, casi siempre. Por ejemplo, préstamos hipotecarios, que son los que usted da garantía de un terreno, una casa, el edificio. Un préstamo prendario que usted da como garantía una máquina, un carro. Esos son generalmente a largo plazo, a 5, 10, 15, 20 años. Y ahí donde nos ponemos como pasivos no corrientes.
Ahora, el patrimonio neto representa la propiedad de los, valga la redundancia, la propiedad de los propietarios de la empresa. Es decir, ¿qué parte de todos esos activos que tiene la empresa me pertenecen? Ese es el patrimonio. Y está formado por el capital, que es lo que ellos han aportado. En algún momento los socios han aportado plata y ese es su capital. Las reservas que se van creando de las ganancias que se obtienen cada año, entre ellas la reserva legal, y los resultados que pueden ser ganancias, utilidades o pueden ser pérdidas, ¿verdad? Depende cómo les haya ido. Así va a ser el signo de ese resultado, por eso pongo resultados y no pongo utilidades, porque pueden ser utilidades en un momento, pueden ser pérdidas en otro. Ahora, con las utilidades se pueden distribuir o se pueden capitalizar, ¿verdad? Las pueden convertir en capital o se las reparten, pero con las pérdidas es mucho más. El Código de Comercio dice, da plazos para poder solventar las pérdidas. Generalmente las pérdidas se pueden cubrir por medio de los accionistas. Ellos pueden poner más plata, meter más capital para poder cubrir pérdidas. O si no hay más plata, con el mismo capital, la reserva. ¿Verdad? Si hay reservas, con las reservas se cubren las pérdidas. Y si las reservas no alcanzan, dice el código, pues hay que reducir el capital. Y ahí es donde viene el problema. Porque al reducir el capital significa que la empresa está disminuyendo su tamaño. Y eso puede poner en peligro a los acreedores que están aquí en el pasivo, ¿verdad? Entonces, nos pueden hacer un juicio y nos podemos ir a concurso de acreedores donde ellos ponen un interventor en casos críticos, ¿no? Y venden todo, se reparten lo que les debe la empresa y si queda algo se lo dan a los accionistas. Entra en liquidación la empresa. Pero bueno, vamos ahora con la mecánica contable. Todas las cuentas tienen una forma de funcionamiento. Aquí vamos a ver partidas porque el programa me pide que veamos activos no corrientes. Es decir, como es contra 3, me dice, bueno, vea, por ejemplo, propiedad, planta y equipo. Vamos a ver métodos de cálculo de depreciación y cómo se hacen las tablas de depreciación, cómo se registra la depreciación, cómo se registra cuando se vende un activo fijo, es decir, usted vende una máquina, la vende por encima del valor en libros o lo vende por debajo. Entonces, cómo se hace el cálculo y cómo se hace la partida. También tenemos que ver activos intangibles, que son los que le mencionaba hace un rato. Cómo se calcula ¿cómo se llama? La amortización de los activos intangibles. Entonces, para eso vamos a necesitar primero la parte de la norma. La NIF para pymes se la voy a mandar también para que usted... Se la voy a mandar sacaditas para que no se vaya usted, porque es un documento que tiene como 800 páginas, pero entonces se las voy a sacar, las que vamos a necesitar y se las voy a mandar así individuales, para que usted las vaya leyendo, ¿verdad? Para que nos vayamos familiarizando con los conceptos. Pero para las partidas hay reglas de cómo se hacen las partidas dependiendo del tipo de cuenta que vayamos a afectar. Entonces, las cuentas de activos, según usted ve en este esquema, aumentan con los cargos, ¿verdad? Si nosotros cargamos una cuenta de activo, el saldo de esa cuenta sube. Pero si por el contrario nosotros abonamos una cuenta de activo, su valor baja, ¿verdad? Sube con los cargos, disminuye con los abonos y su saldo es siempre deudor. Todas las cuentas de activos tienen un saldo deudor. Póngale mucho interés a esto porque por ahí van a ir las preguntas que le voy a hacer de esto que le estoy explicando. Entonces, las cuentas de activo aumentan con los cargos y disminuyen con los abonos y por lo tanto su saldo siempre es deudor. O sea, su lado fuerte es el debe. Mientras que las cuentas de pasivo y patrimonio funcionan totalmente al revés. Si usted carga una cuenta de pasivo o patrimonio, va a disminuir y si usted la abona, va a aumentar, ¿verdad? Disminuyen con los cargos, aumentan con los abonos, por lo tanto, su saldo es acreedor. Su saldo siempre va a ir, su lado fuerte siempre va a ser el lado del haber. Bien. Ahora,
las cuentas de resultados, vamos al estado de resultados, que es el otro estado financiero en orden de importancia. Primero el balance y luego el estado de resultados. Y allá en el balance hablábamos de situación financiera, aquí hablamos de situación económica. Allá decíamos que el balance general es estático, aquí decimos que el estado de resultado es dinámico. ¿Por qué es dinámico? Porque nos muestra movimiento. Como le explicaba hace un rato, cuando usted dice que vendió $1.000.000, se refiere a todo lo que vendió en el año. Por lo tanto, el estado de resultados está mostrando, las cuentas de resultados muestran valores acumulados de todo el año. Por eso se dice que es dinámico. Ahora, ¿qué vamos a entender por situación económica? Aquí dice la definición, el estado financiero que muestra la situación económica de una entidad durante un periodo determinado a través de la fusión de ingresos y gastos. La empresa tiene ingresos y tiene gastos. Entonces lo que se hace en el estado de resultados no es más que echarlos a pleito, por decirlo de esa manera, a ver quién gana, y ahí nos va a dar ciertas situaciones. Ahora, ¿qué debemos entender por situación? Bueno, la situación económica es la capacidad de generar utilidades. Si una empresa es capaz de generar ganancias, tiene una buena situación económica. No es igual que la financiera. La situación financiera es capacidad de pago. La situación económica es capacidad de generar ganancias. Ahora, hay una relación, obviamente, porque una empresa que tiene una mala situación económica difícilmente va a tener una buena situación financiera. Si no hay ganancias, tampoco podemos aspirar a que haya plata. Pero una empresa que tiene una buena situación económica no siempre va a tener una buena situación financiera. Ahí sí, ¿verdad? O sea, si no hay situación económica, no hay financiera. Pero si hay situación económica buena, tampoco significa que haya una buena situación financiera. ¿Por qué? Porque depende de la manera en que esa situación económica se ha generado. Por ejemplo, si usted vendió $2.000.000, ¿verdad? Y tuvo unos gastos, sumados todos los gastos fueron de $1.000.000. Entonces usted tiene 2 millones de ingresos y 1 millón de gastos. Entonces usted dice, tengo una ganancia de 1 millón, que es buena, ¿no? Bueno, depende del tamaño de la empresa. Pero digamos que es buena. Pero al analizar, resulta que de esos 2 millones que usted vendió, el 80% lo vendió al crédito. Y de ese 80% que usted vendió al crédito, el 50% todavía no se lo pagan. O sea, los clientes no le han pagado. Entonces, usted tiene una buena situación económica porque hay ganancia ahí en el papel, ahí dice que hay ganancia, pero como usted no ha recuperado la plata, la situación financiera es mala, ¿no? O sea, ese es para poner en contexto de que una buena situación económica no siempre es o da pie a una buena situación financiera. Depende cómo hayamos manejado las cosas. Pero si la situación económica es mala, lo más seguro es que la situación financiera también sea mala, ¿verdad? Ahora, el ingreso, este es un concepto bastante largo de ingreso, que es de acuerdo a la NIF para pymes. Dice que son los incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable en forma de entradas, incrementos de valor en los activos o bien como decrementos o disminuciones de las obligaciones que dan como resultado aumentos en el patrimonio neto, los cuales no están relacionados con las aportaciones de los propietarios a este patrimonio. Ahora, vamos a verlo en un esquema para entenderlo más fácilmente. Entonces aquí está el esquema. De todo lo que dice el concepto está en este esquema. ¿Qué son los ingresos? Los ingresos son incrementos de los beneficios económicos. O sea, los beneficios económicos que son prácticamente los ingresos, ¿no? O sea, es como obtener ganancia en cierta forma. Producidos a lo largo de un ciclo contable, o sea, a lo largo de un año usted ha generado sus ingresos. Los ingresos se pueden generar de 3 maneras, según este esquema. Entradas de plata, que es la forma más común. Usted vendió algo y le pagaron por ese algo que vendió, es una entrada. Un aumento de activos, por ejemplo, cuando usted vende fiado,
no recibe dinero, pero sí recibe una cuenta por cobrar, ¿verdad? Usted tiene el derecho a recuperar esa cuenta por cobrar. O un decremento de pasivos, que es el caso menos frecuente. Ya lo vamos a ver en un cuadrito, creo que aquí está, de los ejemplos, cuando hay un decremento de pasivos. Pero lo vamos a adelantar de una vez, por si acaso no está, porque como este es un resumen. Vaya, entradas de efectivo, ya dimos, vendimos al contado, nos dieron la plata a cambio del producto. El aumento de los activos cuando se genera una cuenta por cobrar porque no nos pagan en el momento. Y el decremento de pasivos se da, por ejemplo, cuando usted recibe un anticipo. Digamos que usted va a entregar cierta mercadería en cierta fecha, pero usted le dice al cliente, mire, yo necesito que me dé un anticipo del 50%, o sea, el famoso 50%. El cliente accede y le da el 50%. Pero como usted no le ha entregado la mercadería todavía, entonces ese 50% para usted es un pasivo, es una obligación, ¿verdad? Hasta que usted le entregue la mercadería, entonces el cliente le va a entregar el 50% restante y el 50% que le había dado de anticipo se convierte en ingreso, porque ya usted ya no le debe nada. Entonces ese es el caso donde hay un decremento o disminución de los pasivos. En todo caso, los ingresos al final lo que hacen es aumentar el patrimonio, pero ese aumento del patrimonio no tiene nada que ver con las aportaciones. Es decir, el patrimonio puede crecer, por ejemplo, que los accionistas pongan más dinero, pero eso no es ingreso. O sea, el hecho que ellos aporten más dinero, eso simplemente es un aumento de capital. Por eso dice ahí que no tiene nada que ver con las aportaciones de los inversionistas. Ahora va el gasto. La definición del gasto es muy parecida. Como todo la definición está en el esquema, nos vamos a ir al esquema directamente. Entonces dice que el gasto es lo contrario. Si usted analiza la definición de gasto, es totalmente lo contrario al ingreso. Aquí dice que son disminuciones de los beneficios económicos producidos a lo largo de un ciclo contable en forma de salidas de dinero. Allá era entradas, aquí es salidas. Por ejemplo, cuando usted compra o paga los salarios del personal, usted les paga en efectivo, es una salida de dinero. Decremento de los activos, ¿verdad? El caso, por ejemplo, cuando usted vende una máquina, por ejemplo, y la vende por debajo del valor, ahí hay un decremento de los activos. O el surgimiento de pasivos, o sea, a más pasivos. Por ejemplo, usted queda debiendo el recibo de la luz del mes y hace la partida, entonces usted carga el gasto y abona cuentas por pagar. Es un pasivo. Los gastos generalmente, cuando no se pagan en el momento, generan un pasivo corriente normalmente. Y todo esto, pues, es una disminución del patrimonio neto, pero que tampoco tiene que ver con las distribuciones que se dan a los inversionistas. Es decir, si hay una ganancia y los inversionistas se la reparten, el patrimonio se reduce, pero eso no se considera un gasto, eso es una distribución de utilidades. O lo mismo cuando los accionistas ¿cómo se llama? Retiran parte del capital. Ahora bien, vamos a ver la ilustración de la situación económica y cómo esta situación económica se da. O cuáles son las situaciones que se dan dependiendo de cómo son los ingresos con relación a los gastos. Aquí decimos, por ejemplo, si los ingresos son mayores a los gastos, que es lo que todo el mundo quiere, que los ingresos sean mayores a los gastos. Entonces, en ese caso tenemos una utilidad, ¿verdad? Pero si por el contrario los ingresos son menores a los gastos, entonces, lo que nadie quiere, ¿verdad? Estamos en una situación de pérdida, ¿verdad? Ingresos menores a gastos igual pérdida. Y la última situación que en la realidad, en la práctica, casi nunca se da, por decir que nunca, ¿verdad? Porque tenemos que tener un gran pulso para que los ingresos fueran iguales a los gastos, algo que pues por más que no, además no tendría sentido andar buscando eso, que nos peguen los ingresos con los gastos, pero se da en ciertas situaciones. En ese caso, pues tenemos lo que se llama equilibrio económico, que es una herramienta de análisis
es el punto de equilibrio, ¿no? Cuando los ingresos son iguales a los gastos, pues no hay ganancia, pero tampoco hay pérdida. Estamos tablas, como decía mi abuelo. Ahora, los ingresos también se clasifican. Hay ingresos operativos, que son los que vienen de como su nombre lo dice, de las operaciones normales de la empresa. Generalmente es la venta de mercadería. Hay ingresos financieros, que son, por ejemplo, los intereses. Y hay ingresos no operativos o extraordinarios, que, por ejemplo, se dan allá de manera muy esporádica y que tienen que ver, por ejemplo, con cosas a las cuales la empresa no se dedica. Por ejemplo, hay empresas que todo el desperdicio que surge de la producción lo logran vender porque lo reciclan en otro lado. Esos son ingresos extraordinarios, ¿verdad? Porque en todo caso no son ingresos así muy significativos, sino que son una babosadita que uno medio recupera, ¿verdad? Pero no es a eso a lo que me dedico, es decir, no vivo de eso. Pero eso se llaman ingresos extraordinarios. O que me hagan una donación, que eso es muy poco común también, que la empresa privada reciba donaciones. Igual eso sería un ingreso extraordinario. Y los gastos, pues primero tenemos el costo de venta, que es el costo de la mercadería que hemos vendido. Luego tenemos los costos, los gastos operativos, que pueden ser de distribución o conocidos también como gastos de venta. Y los gastos de administración, que son los que se refieren a la parte administrativa de la empresa, o sea, las oficinas. Tenemos los gastos financieros, porque también la empresa paga intereses. Y los gastos no operativos o extraordinarios que al igual que los ingresos extraordinarios, pues existen porque en algún momento se dan, pero que no son gastos que tengan que ver con las operaciones normales de la empresa. Ahí estamos hablando de, por ejemplo, donativos que podemos hacer. Por ejemplo, en la Teletón se hacen donativos, esos son gastos extraordinarios. Y las cuentas de resultados también tienen sus reglas. Así como el activo y el pasivo tienen sus reglas, también las cuentas de resultados, solo que las reglas aquí son más tajantes. Estas cuentas que tenemos a la izquierda siempre se van a cargar y las que están en la derecha siempre se van a abonar. No significa que en algún momento no las podamos, o sea, estas que están a la izquierda abonarlas o las que están a la derecha cargarlas. Pero solo se da en situaciones muy extremas de errores, por ejemplo. Hemos cometido algún error en algún registro, podemos revertir el error cargando o abonando la cuenta respectiva, pero ya son situaciones especiales. Pero así, en naturaleza, si yo hago un gasto, por ejemplo, el gasto siempre va a ir cargado. Las compras siempre van a ir cargadas y las rebajas y devoluciones sobre ventas siempre van a ir cargadas. Entonces, eso para cuando armemos partidas, usted dice, voy a pagar salarios, eso es un gasto, eso va a ir cargado. O compramos mercadería, usted va a cargar la cuenta compras, va a ir cargada. Lo mismo la rebaja y devoluciones sobre venta. Y las cuentas abonadas son las ventas, que son lo contrario a las compras, las rebajas y devoluciones sobre compras, que son lo contrario a las rebajas y devoluciones sobre ventas, y los ingresos, que son lo contrario a los gastos. Entonces, estas cuentas van abonadas. Bien. Vamos a hablar así ya para terminar la sesión, porque ya tenemos 5 minutos nada más, de lo que es el ciclo contable, que es algo que debemos saber cuáles son las etapas en las cuales se desarrolla un ciclo contable normal, anual de la empresa. Primero tenemos la apertura, el desarrollo y luego el cierre. Y cada una de estas tres etapas tiene sus partes. La apertura, por ejemplo. La apertura, nosotros partimos de un balance inicial y una partida de apertura que surge del mismo balance. Ahora, así, apertura real solo se hace cuando la empresa empieza, pero cada año que va iniciando
hay que hacer un proceso similar a cuando la empresa se creó. Pero con la diferencia que el balance no es un balance inicial, sino que si yo voy a aperturar o abrir más bien el año 2023, voy a partir del balance general del año 2022. Ese va a ser mi balance inicial. O sea, el balance inicial de cada periodo es el mismo balance general o balance final del periodo anterior. De ese balance yo hago una partida de apertura que generalmente lo que voy a hacer es cargar todas las cuentas de activo y abonar todas las cuentas de pasivo y de patrimonio para darles vida, ¿no? Porque ahí todo está cerrado y hay que como reabrir. Esa sería la parte de la apertura. Luego viene el desarrollo, que es la parte más larga, pero que solo tiene dos fases, que es donde nosotros vamos a registrar todo lo que pasa durante el año. Todo lo que compramos, lo que vendimos, lo que pagamos, lo que cobramos, lo que quedamos debiendo, etc. Todo eso se hace a través de las partidas de diario, que son los registros individuales, donde yo voy registrando cada cosa. Y eso tengo que pasarlo al libro mayor, ¿verdad? Que le conocemos como mayorización. Eso sería la parte de desarrollo. Y por último, tenemos el cierre, que es la parte más complicada. De hecho, ahorita la mayoría de empresas están en este proceso de cierre. Ahorita se está cerrando el año 2022. Y para hacer el cierre, pues son estas 8 etapas las que tienen que hacerse. De la mayorización, nosotros sacamos nuestro balance de comprobación para determinar si todo está correcto. Luego tenemos que hacer partidas de ajuste, porque hay cuentas que no están en su valor correcto, hay que ajustarlas. Y hay diferentes tipos de ajuste, ¿no? Ahí incluimos la depreciación, es un ajuste. Ajustes por acumulación de activos, pasivos, cargos diferidos, créditos diferidos, depreciación, amortización, obligaciones fiscales como el IVA. Por ejemplo, hay que provisionar el IVA de fin de mes. Y luego de que hemos hecho los ajustes, vamos al balance de comprobación ajustado, donde ya ponemos las cuentas con su saldo ya ajustado. Luego pasamos a la siguiente etapa, que es el estado de resultados. Hay que hacer el estado de resultados. Nunca se debe hacer el estado de resultados sin antes haber hecho los ajustes. Porque si usted hace el estado de resultados sin haber ajustado, entonces el estado de resultados no es válido, no refleja lo que debe de reflejar. Del estado de resultados se hacen las partidas de liquidación. Luego el balance de comprobación previo al cierre para ver si todo está cuadrado antes de cerrar. Y por último se elabora el balance general, ya con los saldos ya ajustados y todo, y las cuentas de resultados liquidadas, y hacemos una partida de cierre que va a ser la que va a contraponer con la partida de apertura del otro año, ¿no? O sea, se cierra en el 2022, por decirlo, y se abre en el 2023. Bien, Sergio, por ahí vamos a llegar ahorita. Excelente, Lee. Me Y parece. gracias por su atención y pues cualquier cosa, ahí estamos en el WhatsApp. Oye, Bueno, gracias, muy bueno, amable, licenciado. gracias. Feliz Cuídense. tarde. Bueno. Es igual.